¿Cuál fue el dato que más te perturbó en nuestros viajes anteriores por Five Nights at Freddy's? ¿Y cuál crees que podría ser el más inquietante en esta colección? Saludos amantes de lo oscuro y exploradores de lo aterrador. En este vídeo especial reviviremos juntos algunos de los shorts más tenebrosos y fascinantes de Five Nights at Freddy's. Foxy. En Five Nights at Freddy's 2 podemos ver cómo los demás animatrónicos no nos atacarán si llevamos la máscara de Freddy. No engañaremos tan fácil a Foxy, ya que él sabrá que somos el guardia de seguridad e igualmente nos atacará con máscara o sin ella. The Mimic es un animatrónico que lo podemos encontrar en el juego de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Este animatrónico tiene la habilidad especial de poder imitar las voces de otras personas. De esa manera, él logró manipular a Katia, la mejor amiga de Gregory, para que viniera a rescatarlo. Ella terminó liberándolo a él, pensando que era Gregory. William Afton, también conocido como Spring Bunny, también conocido como Springtrap. No podemos negar que William Afton, antes de su primera muerte, él era bastante astuto en cubrir esos asesinatos que había cometido. Y es cierto que aunque se hayan descubierto muchos de los asesinatos que él cometió, no se conocieron todos. De esta manera sabemos que incluso después de morir, en las animaciones oficiales de Five Nights at Freddy's y en Five Nights at Freddy's 3 es el más activo. Golden Freddy, considerado el animatrónico más poderoso. Golden Freddy tiene habilidades extraordinarias. Se dice que puede teletransportarse, cambiar de forma y posee un poder sobrenatural que le permite manipular la realidad a su voluntad. Springtrap, antagonista principal de Five Nights at Freddy's 3. Springtrap no posee la misma potencia que Golden Freddy, pero sigue siendo una amenaza significativa. Su diseño más humanoide le otorga mayor velocidad y eficiencia en movimiento. Nightmare, presente en Five Nights at Freddy's 4, no se destaca por su avanzada tecnología, pero posee habilidades sobrenaturales. Puede invadir los sueños de su víctima, convirtiéndolo en una amenaza implacable y generando una experiencia aterradora. ¿Por qué Five Nights at Freddy's Security Breach no fue tan bueno como su segunda parte? Podemos ver que el juego está bastante lleno de bugs que afectan a la jugabilidad. Entre esos, los animatrónicos no te podían agarrar o la pantalla simplemente se congelaba y tenías que reiniciar. Los nuevos modelos de los animatrónicos versión Glamour no daban mucho miedo porque eran bastante coloridos y eran bastante predecibles los jumpscares. Además de que no solo eso, solían decir que los robots que limpiaban el centro comercial daban más miedo que los mismos animatrónicos, además de que el juego era bastante largo para algunos y un poco tedioso, mientras que Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin fue mucho mejor por muchas razones. Por ejemplo, en el juego vemos que es bastante frenético, los animatrónicos te asustan de repente y son mucho más aterradores, o sea que los jumpscares son mucho mejores, los finales son increíblemente buenos. Muchos teorizan que los Nightmare son producto de las pesadillas del hijo de William Afton. Otros teorizan de que podrían ser alucinaciones que tiene el hijo de William Afton, ya que William Afton colocaba gases alucinógenos en su habitación. También se dice que los animatrónicos podrían ser reales, ya que en el UCN, Nightmare Golden Freddy dice que sí es real. I assure you, I am very real. Aunque la versión Nightmare de Puppet dice que es una pesadilla de la cual nunca va a despertar. Estos son los diálogos que se pueden encontrar en el UCN. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo, te suplico que le des a like, te suscribas y actives las notificaciones, que me ayudarías mucho. Además tenemos un canal de Telegram para comunicarnos, así que nos vemos por allá. Five Nights at Freddy's se inspiró en los locales de la franquicia de comida rápida Chuck E. Cheese, que también contaba con mascotas animatrónicas similares a los personajes de Freddy Fazbear Pizza. Aunque en Chuck E. Cheese no ha ocurrido nada similar a los eventos espeluznantes del juego, ha habido rumores y leyendas urbanas relacionadas con los locales de la cadena, incluyendo historia de niños desaparecidos. Hubo un incidente trágico real que ocurrió en un local de Chuck E. Cheese en Aurora, Texas, en los años 90. Un empleado llamado Nathan fue despedido de su trabajo y regresó al local para vengarse, asesinando a 4 trabajadoras a punta de pistola. Por este crimen fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica.
Al principio yo pensaba que el animatrónico más débil y pequeño sería el cupcake de chica, pero luego me di cuenta que el villano de la película de Five Nights at Freddy's es un cupcake endiablado. Pero volviendo al tema original, el animatrónico más débil y pequeño es Bombón, la marioneta de Fountain Freddy, ya que este se puede separar del cuerpo de Fountain Freddy, moverse por sí solo e incluso te puede atacar, lo cual me parece una incoherencia, ya que este animatrónico no tiene una mordida lo suficientemente grande como para ser letal y tampoco tiene armas letales. ¿Sabías que tiene novia? Bueno, en el UCN podemos encontrar el diálogo de Withered Chica, el cual dice: I was the first. I have seen everything. De que ella fue la primera de todas y de que ella vio morir a los demás, dándonos a entender de que ella fue la primera víctima de William Afton. Y bueno, recordemos que hace mucho tiempo existía una niña. Esta niña estaba muy triste por haber perdido a su perro. William Afton le dijo que tenía a su perro manipulándola para que pudieran ir detrás del restaurante a hacer cositas. Y ahí nació Chica. Y así concluimos nuestro escalofriante viaje por los datos curiosos de Five Nights at Freddy's. ¿Cuál fue tu dato favorito o cuál te hizo temblar más? Si te gustó el vídeo te recomiendo este otro que también te puede interesar. Muchas gracias y hasta pronto.